muy buen momento para todos ustedes. El día de hoy estaremos entonces con uno de esos conceptos fundamentales de filosofía. Ese concepto fundamental para la filosofía tiene que ver entonces con el mito. El mito, del griego mitos, significa relato, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de mito, estamos hablando de un relato. Cuando hablamos de un relato, estamos hablando de una narrativa, ¿sí? Al hablar de narrativa, tenemos que tener presente que en toda estructura narrativa va a haber una relación entre varios elementos. Unos elementos básicos en esa narrativa tienen que ver con un espacio, un lugar entonces donde acontecen una serie de hechos, ¿cierto? Tenemos también entonces una relación con el tiempo, que es el que marca cuándo inicia esa serie de acontecimientos en ese lugar y cuándo termina. Tenemos entonces esa situación que es la que hace entonces que haya una interacción entre esos diferentes personajes que están ubicados en ese espacio y tiempo y que hacen entonces que ese relato sea posible. Cuando hablamos entonces de mito, vamos a tener en esas partes de esa narrativa, en esos componentes, vamos a tener entonces que los personajes van a ser de diferentes clases. Vamos a tener personajes que pueden ser seres humanos, vamos a tener personajes fantásticos, vamos a tener también otros personajes que son sobrenaturales. Cuando digo entonces que son personajes que pueden ser humanos, pero entonces cuando digo que son personajes también sobrenaturales, estoy haciendo referencia a esos seres que tienen unas características completamente diferentes a los seres humanos, o que tienen unas características completamente diferentes a otros seres vivos que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Conocemos entonces que hay otros animales no humanos. Sabemos que hay otros seres vivos como las plantas, ¿sí? Pero digamos que estos seres vivos que nosotros conocemos como animales no humanos o los humanos, en el relato mítico se transfiguran, ¿cierto? Se cambian también con otros atributos. Y tenemos entonces seres sobrenaturales y fantásticos que se van a diferenciar de las características que tienen los seres animales no humanos o los humanos. Entonces, vamos a tener personajes que si bien tienen, digamos, la mitad de su cuerpo muy parecida al de un ser humano, van a tener el resto de su cuerpo, por ejemplo, con la figura de un caballo, ¿sí? Y que se conocen entonces en la mitología como los centauros, ¿sí? O cuando tienen entonces también ese cuerpo, parte del cuerpo humano y la otra parte de un toro, ¿cierto? Los minotauros. Otros personajes también fantásticos o sobrenaturales serían entonces los dioses. Son sobrenaturales porque no comparten características nuestras. Ellos son seres que tienen una vida eterna, mientras que nuestra vida es finita. En algún momento nosotros tenemos que morir. O la vida de ellos es mucho más longeva, muchísimo más prolongada que la vida de los seres humanos. Entonces, en ese tipo de relato, en esa narrativa, también tenemos que identificar unas funciones. Esas funciones son una función explicativa, una función de significado y una función pragmática. Eso lo podemos ver en mitos, por ejemplo, de la religión judeocristiana. En mitos bíblicos vamos a encontrar que con el Génesis se explica el origen y nacimiento del ser humano, ¿cierto? Con la creación por parte
de Dios de Adán y de este derivar de una costilla a Eva. También da con esta función de significado, le da a quienes comparten ese relato un significado para sus vidas. ¿Por qué? Porque con ese mito de la creación del hombre y de la mujer en el Génesis, también en ese relato, ¿sí?, se explica una situación que tiene que ver con el destierro de Adán y Eva del paraíso, ¿sí? Entonces, en la religión judeocristiana, ¿sí?, las religiones que se desprenden de esa raíz judeocristiana, va a haber entonces una esperanza, y es el significado que tiene también ese relato como función. ¿Por qué una esperanza? Porque entonces espera que en algún momento el Salvador llegue y pueda otra vez instaurarse el paraíso en la tierra, ese paraíso perdido cuando se destierra Adán y Eva. Su función entonces pragmática, ¿cuál puede ser la de ese relato? Pues orientar la acción de los seres humanos, ¿sí? Si son seres humanos que se comportan de una buena forma, de acuerdo a la doctrina también judeocristiana, entonces van a tener garantizado ese acceso nuevamente al paraíso, ¿sí? Y no van a llegar entonces al infierno. Entonces esa hace parte de la función. En el siguiente video vamos a hablar de otro concepto relacionado entonces con el mito y cómo se confronta. Hasta pronto, gracias.